Ahora sí, creo que ya estamos grabando. La academia entonces les decía yo que es una instancia que te va a permitir ver desde otro punto de vista conceptos que tú estás viendo o viste en el colegio de una manera distinta, quizás más asociado a lo que es a las problemáticas que en la enseñanza media se pueden revisar, ¿no? La invitación de revisar contenidos que tuviste en la enseñanza media desde otro punto de vista es una invitación también a tratar un poco de entender, ¿no? Cómo debiese ser la relación que se da en el ambiente universitario con ciertas asignaturas. La academia, por lo tanto, va a ser un proceso voluntario, ¿no? Donde tú puedes hacer preguntas sobre todo de aquellos conceptos o contenidos que se revisan que no estás entendiendo. Bien, en esta segunda oportunidad, Profe, se silenció la... ahí está. Ya. Ahí está esto, mira. Ya, justo estamos en la hora que ya se están yendo, disculpen. Son desordenados. Y son desordenados los profes también. Entonces, en esta segunda clase de academia, lo que vamos a tratar de revisar muy a grosso modo, porque los que están viniendo de manera presencial el día sábado pueden entrar más en detalle, tiene que ver con esta idea de leer el mundo, ¿no? La clase anterior, ¿se acuerdan que yo les preguntaba si sabían leer o qué entendían por saber leer, ¿verdad? Y por ahí surgió como discusión bien entretenida respecto a principalmente que leer implica comprender, ¿no? Y que la lectura, en cuanto a la comprensión, va a tener tres niveles distintos. Y en tal sentido, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en estos tres textos que están aquí mostrando, se los están viendo, ¿cierto? ¿Ven los textos? Hay tres textos. Recuerden que en el chat deben ir escribiendo su nombre completo y su root, ¿ya? Sí, por ahí me dicen en el chat que sí se están viendo los textos. Gracias. Fíjate, si yo tuviera que comprender el texto de una manera literal, que es el nivel más básico que existe en la comprensión lectora, si yo tuviera que leer el primer texto, dice, ser adulto, horrible experiencia, no lo recomiendo. De manera literal, según el texto, ¿qué significa ser adulto? Una experiencia horrible. Una experiencia horrible, ¿cierto? Literalmente, fácil la respuesta, ¿cierto? No hay que inventar nada. El texto te indica ahí que ser adulto es una experiencia horrible. Si yo tuviera que leer el segundo texto de manera literal,
¿no? Donde tú tienes que solo localizar la información. Dice, ¿cómo lo ve, Doc? Dame un segundo. ¿A quién le pregunta el doctor la situación médica del paciente? A ChatGPT. A A ChatGPT, ChatGPT. ¿verdad? A ChatGPT. Literalmente lo está diciendo el texto, ¿sí? Y en el tercer texto dice, la gente de ahora cuando le sale un grano. Si yo tuviera que leer textualmente la información y la pregunta es, ¿a qué tipo de grano se refiere la palabra en el texto? Al acné, a los que nos salen los Acné, puntitos en la espinilla, cara. ¿cierto? Lo puedo leer localizadamente, focalizadamente la definición, ¿cierto? Son preguntas muy fáciles de contestar, donde tú no tienes que inventar nada porque la información está en el texto, ¿sí? A lo más tendrás que parafrasear, usar palabras que estén dentro de una familia de palabras. Por lo tanto, no hay que diferenciar nada, inferir nada, perdón. Un segundo nivel de lectura, que ya se pone un poco más difícil, tiene que ver con inferir información a partir de lo que el texto indica. Del texto uno, ser adulto, horrible experiencia, no lo recomiendo. Podemos inferir que el emisor de este texto eh, no lo pasó bien siendo adulto. Sí, ya que gracias al texto que dice horrible experiencia, no lo recomiendo, ahí ya se demuestra que el emisor no le gustó ser adulto o no le gusta ser adulto. Oh, ojo, muy buena observación que hiciste ahí, Valentina, en el sentido de horrible experiencia, no lo recomiendo. ¿Está hablando en pasado, en presente o en futuro? Está hablando en... Está hablando en presente, Está hablando en ¿no? presente. No dice será una horrible experiencia. No dice fue una horrible experiencia. Fíjate No, cómo está... podemos empezar a inferir información a partir de lo que el texto te indica. ¿Te das cuenta? Profe, pero también puede ser que tampoco no le gustó las responsabilidades que tuvo que tener como Pero persona eso estamos adulta. infiriendo otra cosa. No podemos hablar de responsabilidades acá todavía, en el nivel de inferir, porque quizás no le gustó ser adulto porque no le gustó cómo cambió su físico. Quizás no le gustó ser adulto porque tuvo que tener responsabilidades nuevas, como lo dice Sofía por ahí. Quizás no le gustó ser adulto simplemente porque tiene que trabajar, quizás en algo que no le gustó o que no le gusta. Quizás no le gustó ser adulto porque tuvo que responsabilizarse de sí mismo y de lo de un otro también, cuando antes solo él tenía que vivir y cero responsabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, inferir porque no le gustó las responsabilidades en este nivel, el texto no lo dice. Solo podemos inferir que el emisor del texto no lo pasó bien, porque no lo recomienda, porque si lo hubiese pasado bien, recomendaría ser adulto. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjate que aquí estamos entrando al nivel de comprensión lectora que te exige, por ejemplo, la PAES, ¿ya? Donde tú tienes que inferir, pero nunca más allá de lo que el texto te puede informar. Si yo tuviera que interpretar, yo diría, o la siguiente pregunta, según el emisor del texto,
El emisor valora la etapa en la que está viviendo ahora de manera confortable. Sería un rotundo no. Emisor del texto, tercer nivel de dificultad, ¿no? El emisor del texto está de acuerdo con que ser adulto puede ser una experiencia gratificante. Pues no, No, Igna, ¿por qué no? pues porque en el mismo texto nos dice de que él no se siente pues cómodo con ser adulto de forma explícita. Perfecto. Y por otro lado, el emisor, perdón, del texto sí valora, pero no positivamente. Valora negativamente el ser adulto. ¿Qué otra interpretación, un mensaje que no esté dicho directamente en esta imagen, se puede sacar de este texto? A partir de la clasificación o la puntuación en estrellitas. Que no es tan No viejo. demuestra que está medio disconforme con el Claro, tema de que ser en una adulto. escala, fíjate la interpretación que yo voy a hacer, que en una escala de estrellitas del 1 al 5, el emisor del texto evalúa el ser adulto con numeración 1, la más baja dentro de la ponderación que se da en la tabla. ¿Sí? Fíjate cómo ya empezamos a interpretar a partir de la información que el texto te da. Fíjate que en la prueba, en la PAES también, tú te piden interpretar, pero nunca más allá de lo que el texto mismo dice, ¿ya? Nunca más allá. Si yo tuviera que relacionar, fíjate, la imagen de las estrellitas con la frase ser adulto, ¿cómo la relacionaría? ¿Cómo relacionaría usted la frase ser adulto con la frase de estrellitas, con la puntuación de estrellitas? Porque todo esto es un texto que tiene imagen y tiene letras, podríamos decir. Y las Como imágenes, una mala experiencia, Gaspar, como una, como una mala experiencia, se puede claro, relacionar sí, ser al adulto se tiro, puede porque relacionar, para eso se ocupan las estrellas. ser adulto, ¿verdad? En la escala de valoración, en la escala de valoración tiene una muy baja valoración, muy baja. Solo esas dos frases, ser adulto con la escala de estrellita, podemos decir en cuanto a la interpretación, ¿verdad? Que tiene una muy baja valoración. No podemos decir que es pésima. Podemos decir que es pésima cuando sumamos a estos dos textos, a la frase ser adulto y a la imagen de la estrellita, la frase horrible experiencia. No la recomiendo. Ahí sí, ahí sí entonces ya vamos un paso más adelante en la interpretación y decimos que la relación entre los tres textos, podríamos, si tuviéramos que diferenciar en párrafo, el párrafo 1 ser adulto, párrafo 2 imágenes de la estrellita, párrafo 3 horrible experiencia, no la recomiendo, la relación entre esas tres es negativa, ¿no? El ser adulto para el emisor fue un aspecto o es un aspecto, más bien es un aspecto negativo dentro de lo que es para él ser adulto.
y por tal motivo se aventura a decir que no la recomienda, pero no nos dice por qué. Ojo con eso. Solo nos dice que es horrible experiencia, pero no nos da el por qué. El decir Y ahí se acá, pueden hacer especulaciones. claro, pero eso te implica, ¿verdad? En una prueba PAES, por ejemplo, ir más allá del texto. Si yo estuviera que contestar esto en la universidad, donde no hay alternativas de selección, ¿cierto? Sino que es más bien más libre la extrapolación que menciona usted, que creo que fue Valentina. Sí, fui yo. Hola. Sí, la extrapolación es que, claro, ahí ya recién acá en la universidad, incluso en el colegio, nosotros podríamos decir que puede ser una mala experiencia, que no lo pasó bien, que quizás ser adulto le implicó trabajar en... Ahí uno ya puede aventurarse, ¿ya? Pero en la PAES tú tienes que contestar solo a partir de lo que el texto dice, la interpretación, ¿ya? Entonces, como básicamente que tendríamos que leer con mucha atención el texto y buscar la problemática de por qué no le gustó o cuál fue su mala experiencia al ser adulto. Ser adulto. ¿Por qué no le gustó? Porque fue horrible. Eso es lo que puede, lo que dice el emisor. A partir de esa expresión, y él la califica como muy baja, su experiencia, ¿cierto? Solo a partir de esa expresión uno puede hacer una interpretación. En la segunda imagen, le pregunta al paciente, ¿no? ¿Cómo lo ve, doc? Y el doc le dice, dame un segundo. Y está en el computador, ¿verdad? Pero solo él sabe que está en el computador porque está consultando ChatGPT. Uno podría inferir, uno podría inferir, ¿cierto? Que el doctor lo que va a preguntarle a ChatGPT es acerca de los resultados que produjo esa máquina escáner, ¿sí? Yo no Así es. podría, exacto, ¿qué es lo que no podría inferir? Que le dio un buen o mal diagnóstico. Eso no Perfecto, te dice. Santiago, perfecto. Yo no podría inferir si le dio un buen o un mal diagnóstico. No lo puedo inferir. Solo puedo inferir que va a preguntar de acuerdo a los resultados o numeración, anda a saber tú lo que le da el examen, el escáner, perdón, y lo va a consultar a ChatGPT. Yo puedo inferir que es un doctor. Sí, porque están haciendo, bueno, le está haciendo una resonancia magnética a la persona y de paso tiene el uniforme de doctor. Y si la pregunta fuera, ¿y si fuera un tecnólogo? Alternativa A, ¿es un doctor o es un tecnólogo? ¿Lo puedo inferir? No, porque no me está diciendo nada, nada más. No sabemos, o sea, tiene un uniforme aparentemente, Pero pero ahí puede la ser un persona que le doctor está como puede preguntando ser un está diciendo tecnólogo doctor. médico. Ahora, ¿qué clave hay ahí en el texto? Que el paciente le dice doc. Ah, muy bien, está atento, muy bien. Ahí el paciente le dice, ¿cómo lo ve doc? Con el diminutivo, ¿no? Doc. Entonces, ahí sí uno podría, Pero, pero Valentina, sí. igual es debatible eso porque nosotros igual le decimos doctor a cualquier persona que practique la medicina, ya sea, por ejemplo, un ginecólogo, bueno, no un neurólogo, pero a los doctores, porque por ejemplo les decimos doctor a los médicos, que no son lo mismo, por cierto. Exacto. Yo soy doctora, por ejemplo, pero no puedo dar licencia médica. No, porque usted tiene su doctorado, pero eso Yo no tengo un significa que usted doctorado. sea El médica. médico, el médico estudia medicina 5 años y después tiene que sacar un doctorado. Tal como yo saqué un doctorado, el médico también tiene que sacar un doctorado. Y el doctorado es la especialidad, ¿no?
geriatra, ginecólogo, pediatra, psiquiatra, ¿ya? Y ahí recién va a ser doctor, una vez que saque una especialidad, ¿ya? De lo contrario, solo es médico. Mi doctorado en todo caso no sirve mucho porque no puedo dar licencias médicas. Bien, Profe, dígame. profe, consulta, y si también, por ejemplo, como en la parte donde dice dame un segundo, se ve como la imagen cortada, también podría ser que hay otro doctor, un doctor aparte, y ese el caballero que está ahí podría ser el asistente o alguien que está ayudando al doctor. No, eso es inferir mucho más allá de lo que el texto te pueda mostrar, ¿ya? Mm. Solo vemos aquí a dos personas, un computador, un diálogo, ¿ya? Ahora puede ser que la imagen no sea tan representativa, ¿no? Pero solo vemos eso. Ahora, ¿qué podemos interpretar de la imagen? Que no es Que muy al buen parecer, doctor. ¿Que no es muy buen doctor o O se- Que el doctor yo no no, sabe no mucho. estaría tan segura de decir que no es muy buen doctor? Que el doctor Podría tal ser un vez no sabe. principiante. Perdón, Alejandra, a ver, Que el Podría doctor ser un tal vez no principiante. sabe lo que está haciendo. ya. Ay, y justo habían dos Alejandra que estaban hablando. Que Sí. sí, perdón, se dio la coincidencia. Alejandra Garrido dice que el doctor es un principiante. Y Alejandra Jaramillo, ¿qué dice? Lo mismo, Lo mismo que un principiante. sí. ¿Podríamos interpretar eso? ¿O que realmente podríamos no sabe el quizás, diagnóstico que tiene el paciente. yo creo que va más por ahí, Santiago, ¿no? Que Sí. podríamos interpretar que el doctor no está seguro del diagnóstico que ve a partir de lo que arroja el escáner, por lo tanto consulta a una inteligencia artificial. Pero no podemos decir si es malo o buen doctor por la imagen que vemos. Uno lo podría prejuzgar, ¿cierto? Pero el doctor consulta a una inteligencia artificial respecto a los resultados que arroja el escáner, por lo tanto, se quiere asegurar antes de dar una respuesta. Eso sí podríamos interpretar, pero decir que es mal doctor porque usa ChatGPT es un poco extremista. es un poco extremo. Ahora, eso es una cuestión de ética, ¿no? Y también de moral. Quizás la ética profesional, la ética del médico, indica que tú puedes utilizar inteligencia artificial. No es malo. Quizás la moral, que ya es más individual, ¿no? Eh, eso es lo que hace la distinción. Quizás el médico moralmente, por una decisión propia, decide utilizar inteligencia artificial como para corroborar quizás un diagnóstico o para verificar, que es distinto a que siempre use inteligencia O quizás artificial sea por sin algo que no se utilizar acuerda. también su propio conocimiento. O sea, tampoco hay que demonizar la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, demonizar que sea ChatGPT tan básico, pero quizá aquí esto fue una exageración. Pero no demonizar la inteligencia artificial, sino que ponerla al servicio de los conocimientos que el doctor tiene. Y a eso es es otra interpretación que uno le puede dar. ¿Ya? Y ahora vamos a la imagen 3. La gente de ahora dice cuando le sale un grano y se llena de estrellitas.
la cara. Si esto lo viera mi abuelita, no entendería nada. O sea, ¿por qué, cierto? Ahora los jóvenes se ponen estrellas en la cara así como por todos lados de distintos colores. ¿Qué de lindo tiene eso? Pero para la gente de su generación es más bonito ponerse estrellita que el grano que salió en la cara. Porque la estrellita además me soplan por acá en off, la voz en off, que secan la espinilla. Entonces, no solo tienen una cuestión de aspecto, sino que también de astringente, de salud, ¿no? Seca la espinilla. Porque antes se echaba unos pastelillos. Porque claro, en mi época mi abuelita no se echaba nada, pero yo en mi época no echábamos pasta de dientes en la espinilla. ¿Qué podríamos interpretar de esta imagen sabiendo el uso que se le da a esos parches? Que quizás la persona tenga algún problema con el acné. Claro que tiene un problema porque tiene muchas estrellitas en la cara, ¿verdad? Que tiene un problema de acné, no es solo una, dos, son muchas estrellitas. ¿Eso lo podemos interpretar? Sí, lo podemos interpretar. No podemos decir que está enferma, que tiene mucha fiebre, no podemos decir que está loca, porque eso sería interpretar mucho más allá de lo que el texto mismo dice. Que se hizo muy viral el tema de la estrellita del acné. También uno podría decir que se hizo muy viral o común, ¿verdad? El usar estas estrellitas secantes para el tema del acné. También uno lo podría interpretar. Que el precio es asequible. También puede ser porque como usa tantas que quizás son económicas, no es algo prohibitivo quizás. Podríamos interpretarlo, sí. Pero se dan cuenta, ahora, si yo digo, como lo dijo la compañera, la última que habló del precio, no alcancé a ver el nombre, quizás el precio es asequible. ¿Suselín? Ah, no, son, ya, sí, lo voy a sumar, ya. ¿Fuiste tú la que hablaste o no? Mira, cuando dijo quizás el precio es asequible, ¿fue una afirmación, fue una negación o fue una duda? Sí, se ten kami gaula. ¿Qué fue? Una duda fue. Una duda, ¿cierto? Taina habló, ¿no? O Taina. Sí. Taina, gracias. Perfecto. Fue una duda. Por lo tanto, ¿fue una opinión o fue un hecho? Si fue una duda, quizás Opinión. fue una opinión. Si yo digo, el médico utiliza ChatGPT, ¿es una opinión o es un hecho? Un hecho. Un hecho. Un hecho porque es lo que está usando, así se ve, ¿no? Se puede comprobar que está usando ChatGPT. Profe, ¿no sería Diga. el doctor está usando ChatGPT antes que el médico está usando ChatGPT? Es más válido decir por el texto el doctor, porque dice la pregunta, ¿cómo lo ve Doc? O sea, al menos hay alguien en este texto que sí lo considera doctor. ¿Ya? Ahora, llegar a saber si es doctor o no, no lo podemos deducir por este texto. Entonces, ¿el doctor está utilizando ChatGPT? Sí, es un hecho. Si yo digo, ser adulto, horrible experiencia, no lo recomiendo,
¿Es un hecho o es una opinión? Una opinión. Es una opinión. Es una opinión. Diferenciar hecho de opinión es súper importante al momento de comprender un texto. ¿Ya? ¿Cuándo sabemos que es un hecho y cuándo sabemos que es una opinión? El hecho, tal como ustedes lo pudieron responder, se va a dar cuando una acción es concreta, ¿sí? Cuando posee un dato que es verificable, cuando hay testigos, por ejemplo, cuando hay cifras, cuando hay estadística. Una opinión, en tanto, tiene que ver con algo muy subjetivo, ¿no? Que expresa una persona de manera particular, ¿sí? Una opinión tiene que ver respecto a una situación, a un hecho, a una cosa, ¿no? Eh, Hoy día en la mañana hubo acá en Santiago, hay gente de Isla de Pascua conectada también, me parece, hoy día, ¿no? Parece que no. Pero acá en Santiago tuvimos dos incendios más o menos grandes, ¿verdad? Y los incendios fueron, la verdad, muy aterradores porque las columnas de humo que se asomaban, ¿verdad? Daban miedo. Ahí tengo una opinión. Para mí fue aterrador, pero para el bombero fue una acción más nomás, ¿no? Profe, decir que los bomberos no sienten miedo me parece como muy extremista. Cada quien siente miedo, pero ellos saben cómo combatirlo. Un hijo bombero, no se preocupe, lo entiendo. Es muy extremista en este ejemplo, sí. Igual sienten miedo, ¿no? No es que sean inmunes al miedo. Eh, ¿Por qué les decía yo que esto es súper importante? Diferenciar cuando en un texto estoy en presencia de un hecho y cuando estoy en presencia de una opinión. La comprensión lectora parte de la idea de que hay textos que van a informar, ¿cierto? Hay textos que van a argumentar. Dentro de los textos informativos vamos a tener textos que van a narrar, van a tener textos que van a contar, vamos a encontrar textos que solamente van a presentar. Y dentro de los textos que son argumentativos, vamos a tener textos que van a dar una opinión personal, podríamos decir romántica hasta sentimental, pero también nos vamos a encontrar con textos que van a dar una opinión en base a verificación, ¿ya? A argumentación sólida, respaldada, con cifras, con estadísticas, con investigaciones, con palabras de personas eh, reconocidas en el ámbito. Y eso es crucial. Distinguir cuando estamos en presencia de esos textos es crucial, tanto para la prueba, tanto como para la comprensión lectora en la educación superior. En cualquier carrera, para cualquier carrera que usted quiera ingresar, distinguir frente a qué tipo de texto estoy es importantísimo, porque de eso va a depender la intención comunicativa que tenga el emisor y cómo yo, receptor en este caso, voy a comprender el texto.
El hecho en cuanto a cómo lo voy a reconocer, qué características tiene, ya un poco las he dicho, ¿no? Eh, Vamos a estar en presencia de un hecho cuando el emisor no pretende influir en tu opinión, ¿cierto? Sino que lo que te va a narrar son justamente hechos. Pasó esto en tal lugar, tales personas. Se responden estas 6 preguntas básicas del periodista copuchento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes participaban? ¿Por qué pasó? Preguntas básicas. Los hechos ocurren en un lugar y tiempo determinado, ¿sí? En tanto, esa opinión busca lograr que el receptor, ya sea lo convenza yo de que cambie su conducta o lo persuado para que cambie drásticamente la opinión, ¿no? Lo convenzo a través de hechos objetivos o lo persuado a partir de una emoción. Por lo tanto, cuando yo estoy enfrente de una opinión y yo expreso mi opinión, siempre hay una intención comunicativa distinta cuando expreso un hecho, ¿no? La opinión implica que el que escucha piense lo que yo estoy diciendo y vea si comparte o no mi pensamiento. En la universidad, el discurso que más, ¿verdad?, se da o se trabaja es justamente el discurso donde tú tienes que presentar una opinión. ¿A qué discurso me refiero? Al discurso de opinión, ¿Pero cómo se llama? columna de opinión. No específicamente así. Editorial. Aquí está el Género. Me estoy ¿Tiene opinión en refiriendo la palabra? al discurso, al tipo de discurso. Al tipo de discurso me estoy refiriendo. ¿A qué tipo de discurso corresponde, verdad? Cuando tú tienes que dar una opinión. Aquí están tratando de soplar, pero no escuchan ustedes. ¿Una Miren. crítica? No. Tipo de discurso. argumentativo. ¿Cuáles son los tipos de discursos que existen? Argumentativo. Ahí se Sí, escuchó. Bien, al discurso No sería argumentativo. un discurso argumentativo, yo iba a decir. Claro, porque me dijiste de opinión. Sí, en el discurso argumentativo hay opinión, pero la clasificación se refiere a discurso argumentativo, el gran paraguas, ¿no? En cambio, el otro es el discurso informativo. Están los discursos informativos y están los discursos o textos argumentativos. Cuando hablo de discurso, obviamente usted debe entender discurso oral y cuando hablo de texto puede ser escrito, visual, ¿ya? Dependiendo de ahí de la forma en que se ha manifestado. En la universidad entonces predominan los discursos argumentativos. En realidad, en la vida diaria, desde que tú te levantas, ¿verdad? Que estás utilizando el discurso argumentativo. Tú te preguntas, ¿por qué me tengo que levantar temprano hoy día, señor? ¿No? Y cuando te preguntas el por qué, buscas una respuesta, eh, sale tu mamá y dice, ¿por qué tienes que ir a la escuela? ¿Por qué tienes que estudiar? ¿Por qué tienes que ser más que yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Te están dando argumentos, ¿no? Em, y la prueba, la PAES, también predomina los tipos de textos argumentativos.
Son muy pocos los tipos de textos expositivos o informativos, ¿ya? Por lo tanto, tú en un texto argumentativo, ¿qué es lo que tienes que buscar como idea principal? ¿Qué es lo que buscas como La idea? opinión del emisor. Perfecto, eso es la opinión del emisor, ¿cierto? Tú inmediatamente, si te das cuenta que estás en presencia de un discurso argumentativo, porque hay ahí, ¿verdad? Opinión que se argumenta, busca cuál es la opinión del emisor. Y luego ve cómo el emisor va transmitiendo esa opinión, de qué manera él va a demostrar que lo que él opina es lo correcto. Eso es empezar a comprender un texto argumentativo. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Preguntas? No, ¿Les hace sentido lo que estoy hablando ahora con lo que han aprendido en estos ya casi 12 años de enseñanza? Sí. 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 Perfecto. Vamos viendo. Ahora, fíjense acá. Hay una noticia y con esto vamos a estar terminando la clase de hoy, con esta actividad práctica. Estudiantes intentaron tomar el liceo de aplicación en rechazo a escuelas protegidas. Estudiantes del Liceo de Aplicación de Santiago realizaron un intento de toma este miércoles en rechazo al proyecto de ley Escuelas Protegidas, impulsado por el gobierno y que está avanzando ya en la Cámara de Diputados y diputadas y diputados. La acción fue anunciada por el Centro de Estudiantes mediante redes sociales, apuntando especialmente contra la revisión de mochilas. Esta es una medida de presión directa para que esta ley no sea aprobada, dijeron. De acuerdo al Servicio Local de Educación Pública, Santiago Centro, en los hechos participaron cerca de 200 estudiantes. No obstante, el establecimiento fue entregado a las autoridades durante esta misma tarde. No hubo detenidos ni mayores incidentes en el lugar, excepto la rotura de una mampara producto de un pelotazo. Autoridades confirmaron que la jornada escolar para este jueves se realizará de manera normal. Texto. Preguntas. ¿Qué frase representa una opinión y qué frase representa un hecho en el texto? Esta es una medida de presión directa para que esta ley no sea aprobada. Opinión. Párrafo Do. Párrafo 2. Aquí. Esta es una medida de presión directa para que esta ley no sea aprobada. ¿Qué es eso? ¿Hecho u opinión? Opinión. 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 Ahora, destáquenme un hecho. El hecho podría ser la primera parte del primer párrafo de la noticia. Estudiantes del liceo de Estudiantes, aplicación, la. bla, 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 bla. Estudiantes del Liceo de Aplicación de Santiago realizaron un intento de toma este miércoles en rechazo al proyecto de ley Escuelas Protegidas. Hecho. Este ejercicio, que parece ser muy fácil, en los textos que en la prueba les incorporan, se enredan totalmente. ¿Ya? Importante, al momento de leer un texto, darle intención comunicativa a la lectura. Lean respetando comas.
lean respetando signos de, en este caso, comillas. No es lo mismo decir o leer. Estudiantes del Liceo de Aplicación de Santiago realizaron un intento de toma este miércoles en rechazo al proyecto de ley Escuela Protegida, impulsado por el gobierno y que está avanzando ya en la Cámara de Diputados y Diputadas. Al leerlo de la siguiente manera. Estudiantes del Liceo de Aplicación de Santiago realizaron un intento de toma este miércoles en rechazo al proyecto de ley Escuelas Protegidas. Hay que darle un tono distinto, porque al estar entre comillas implica ¿qué cosa? Que es una cita, no es el autor el que lo está escribiendo No, dijo eso. no es el liceo de aplicación, no son los estudiantes del liceo de aplicación los que dictaron o hablan de escuelas protegidas como ley, ¿cierto? Coma, me demoro un poco, ¿no? Impulsado por el gobierno y que está avanzando ya en la Cámara de Diputadas y Diputados. Leer con intención comunicativa, dando los tonos, dando las pausas, leyendo lo que está entre paréntesis, que yo aquí a propósito no lo leí, pero dado el tiempo ya, de eso se trata, ¿verdad? Mejorar la comprensión lectora. No leer como si no conocieses los signos de interrogación, de exclamación, las comas, los puntos y comas, los puntos suspensivos, las comillas, los paréntesis. Usted tiene que leer esos signos porque es parte de la comprensión lectora. El leer correctamente, o sea, respetando los signos que están presentes en el texto, implica también y te da más porcentaje de mejorar la comprensión lectora. Entonces, la invitación para ustedes estudiantes, ¿verdad? Dos cosas. Lean recordando que esas marcas existen por algo. Y segundo, denle un tono adecuado a la lectura. No lean plano, no lean como si fuera Pablo Neruda el que está hablando, ¿no? Denle un tono adecuado a la lectura. Y lo último, ¿verdad? Jóvenes, recuerden incorporar en el chat, incorporar su nombre y su root para que queden presentes en esta jornada. Les agradezco su participación y asistencia. Espero, ¿verdad?, verles el próximo martes con una nueva sección. Recordarles que toda esta materia en específico está en la página de la UR virtual. Me parece que ustedes ya están matriculados en esto, por lo tanto pueden meterse a la UR virtual y ver esta materia más en específico. Realizar las actividades no está de más, que las realice por su cuenta. Y si tiene alguna consulta respecto a las actividades que ahí están, las puede hacer también a través del foro, ¿ya? Y nada, que tengan éxito en esta semana. Gracias por estar acá. Nos estamos viendo en Chao, otra profe, que oportunidad. esté bien, buena clase. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes, chao. Chao. Chao, Chao, profe, nos le deseo lo vemos. mejor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias por la clase. Chao, chicos. Ay, profe. chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.